Muy bien, hoy quiero hablarle de un par de mujeres. No se habla mucho en la Biblia, es más, un solo versículo se habla acerca de ellas, pero lo que le pasa a ellas es muy usual que nos pase a nosotros. Ellas tenían un problema, iban a la misma iglesia, tenían un ministerio espectacular, pero una diferencia no resuelta produjo un distanciamiento. Ahora, todos nosotros en todos los momentos de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, tenemos diferencias con la gente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha tenido alguna diferencia con alguien? Pues es parte de la naturaleza de nosotros los hombres. Las relaciones humanas siempre tienen conflictos, diferencias. Entonces quiero animarlo a que me acompañe a la palabra de Dios para que veamos un poco el detalle de lo que estaba sucediendo entre este par de hermanas de la fe en la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 4, versículo número 2 al 5. Si usted quiere ponerle a su hija el nombre de estas dos mujeres, bueno, lo animo. Aquí dice: ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Qué estaba pasando entre ellas? Había un desacuerdo. La Biblia no nos dice la razón por la cual estaban en ese conflicto, en esa diferencia. Lo único que tengo claro es que no era un asunto doctrinal, porque si fuera doctrinal Pablo lo hubiera mencionado. Seguramente estaban discutiendo o tenían una diferencia porque a una le gustaba más la música de Marcos Witt, a la otra le gustaba más la música de Hillsong, o a una le gustaba la reunión de las 9 de la mañana y a la otra le gustaría que fuera a las 11 de la mañana, no sé. Diferencias como las que podemos tener tú y yo con las personas en nuestra casa, ¿verdad? Hay unos que les gusta más el arroz de frijolito, hay otros que les gusta más, como a mí, el arroz de fideíto. Entonces, ese tipo de cosas que no solucionaron las tenían distanciadas. Entonces, Pablo escribe esto a la iglesia y les dice: sí, y a ti también, fiel compañero, a quien le estaba mencionando ahí en la carta, le dice: te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo lo que pide es la intervención de una tercera persona para que acompañe a estas dos mujeres a resolver el conflicto. Ahora la pregunta es: ¿por qué estas mujeres no habían sido capaces de resolver el problema? La respuesta: porque muchos de nosotros tratamos de resolver los problemas, las dificultades de nuestra vida a través de lo que nosotros somos, de la esencia natural. Y por eso he titulado esta enseñanza hoy: ¿cómo resolver los conflictos? Hoy vamos a aprender cómo resolver esas diferencias con las personas que hay en nuestra casa, cómo resolver las diferencias con las personas que hay en el trabajo, cómo resolver las diferencias con un profesor, cómo resolver las diferencias con el líder, cómo resolver las diferencias en la iglesia, en cualquier lugar. No estamos muy habituados a resolver los problemas de una forma asertiva o correcta. Entonces, lo primero que necesitamos entender es qué significa la palabra conflicto. Conflicto no necesariamente es una guerra. Conflicto es, y vamos a buscar unos sinónimos para entender la palabra conflicto, es dificultad. Cada vez que hay una dificultad con otra persona, hay un conflicto. Cada vez que hay una diferencia en la forma de ver las cosas, hay un conflicto. Cada vez que hay un problema con otra persona, hay un conflicto. Eso es un conflicto. El problema es cuando al conflicto no se le da el tratamiento resolutivo, cuando no trabajamos en pos de resolver las diferencias, las dificultades o el problema que tenemos con esas personas. Cuando un conflicto no se trabaja, el conflicto sí puede terminar en una pelea. Yo he tenido diferencias con mi esposa. ¿Como cuáles? Por ejemplo, dormir del lado de la cama. ¿Sí? Cuando yo me casé con ella, los dos llegamos directo y nos lanzamos así como quien quiere asegurar su puesto al mismo lado de la cama. Ahí hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque había una diferencia. Los dos queríamos el lado izquierdo de la cama. Entonces, alguno de los dos tenía que ceder e irse para el otro lado, que no era fácil porque uno no está acostumbrado. Tuvimos otro conflicto recién casados, ¿verdad? Uno empieza a acostumbrarse a la otra persona, y recuerdo que una noche ella se fue a dormir, se acostó ahí en la cama y yo prendí el televisor. Ay, ¿para qué fue eso? Porque ella no estaba acostumbrada a dormir con nada de luz. Esos son conflictos, diferencias que si no se trabajan,
que si no se resuelven terminarán en peleas, disputas, disensiones, rivalidades y hasta guerras. El conflicto no resuelto es la puerta preferida del enemigo para sembrar en una casa o en la vida de una persona un espíritu de división. Entonces nosotros tenemos que trabajar en pos de resolver todas las diferencias que tengamos. Las vamos a encontrar en cualquier lugar. Las encontramos hoy en día y abundan por el pensamiento político de la gente, ¿o no? Si usted mira Facebook y usted ve la cantidad de mensajes ofensivos de la gente. Estaba leyendo esta mañana el periódico y decía que los candidatos van a los centros comerciales o a algún lugar a hacer la campaña, y entonces de un lado se oyen las victorias y del otro lado los abucheos, los insultos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a resolver nuestros conflictos. Si yo no sé resolver el conflicto en mi casa, mucho menos voy a saber resolver el conflicto fuera de ella. Ahora, eso era una realidad en mi vida. Yo no era muy consciente de que era necesario aprender a resolver los conflictos. Cada uno de nosotros por naturaleza trata de resolver el conflicto desde su temperamento. Hay 4 temperamentos y cada uno está bien marcado en la forma como resuelve el conflicto generalmente. El sanguíneo, por su forma de ser, por ser extrovertido, tiende a huir del conflicto. El colérico, la persona que es fuerte, que es impositiva, tiende a resolver el conflicto como confrontando, peleando así fuerte, como es su temperamento. El flemático, como soy yo, entonces trata de ¿qué? Aquí no pasa nada, peace and love, ¿cierto? No quiero pelear con nadie, a mí nadie me molesta. Y el melancólico trata como de ensimismarse y sentirse frustrado por el problema que está enfrentando. Entonces, hace un par de años, vinieron unos amigos a visitarnos acá a Montería y estábamos hablando acerca de todas las cosas, y dentro de los temas salió algo que estaba de la iglesia en general. Y yo empecé a contarles cómo iba la iglesia y felices, pero en medio de la conversación yo empecé a contarles un problema que en mi área de trabajo estaba enfrentando. Entonces empecé a hablar del problema y empecé a hablar del problema, pero estas personas son unas personas muy analíticas. Y entonces empezaron a ver con detenimiento mis palabras frente a lo que estaba sucediendo. Entonces, después de 15 minutos de queja y de lamento frente a lo que estaba pasando, me detuvieron y me dijeron: mira, algo que estamos notando es que tienes un problema que no has resuelto. Tienes algo ahí en tu vida que te está amargando, que te está robando la energía, que te está robando la fuerza, y tienes que aprender a resolverlo. Entonces, a través de ellos pude entender 2 cosas. Lo primero es que siempre en la vida vamos a tener conflictos. No importa donde tú estés, no importa lo que hagas, no importa con quién estés. Puedes estar con tu mejor amigo, puedes estar con tu peor enemigo, pero siempre las relaciones humanas generan conflictos. Si no, póngase usted a ver televisión y trate de ver televisión con toda su familia y verá que se genera un conflicto, ¿sí? Vamos, o decida qué quiere comer, ahí también se va a generar ¿qué? Un conflicto, un problema, algo que hay que resolver. Entonces siempre las relaciones humanas están cargadas de conflictos. Lo segundo que ellos me hicieron entender es que necesitamos aprender a resolver los conflictos. Usualmente los resolvemos de la manera equivocada. Muchos de nosotros lo hacemos como algunos personajes bíblicos que quiero compartirle en esta mañana lo hicieron, a través de los cuales podemos nosotros hoy vernos como en un espejo. La idea de esto que le voy a compartir a continuación es que usted pueda definir: oiga, sí, yo usualmente resuelvo mis conflictos de esta manera. Todas estas maneras son equivocadas. La intención de esto es que podamos decir: oiga, yo he tratado de resolver mis problemas, mis dificultades de una manera equivocada. Entonces voy a empezar hablando en primer lugar de un hombre muy querido, muy famoso llamado Moisés. Moisés tuvo una manera de resolver sus problemas muy particular. Dice la Biblia que Moisés creció en medio del palacio del faraón y que un día salió a caminar por la ciudad y vio cómo un soldado egipcio maltrataba a uno de sus hermanos israelitas. Entonces dice la Biblia que en ese momento Moisés se llenó ¿de qué? De mucha ira, y la ira se descontroló. La Biblia dice que no hay problema en airarse, el problema es cuando la ira se convierte en pecado. Y entonces Moisés tomó la justicia por sus propias manos y asesinó a ese soldado.
Ahora, no me quiero enfocar en eso. Quiero enfocarme es en la reacción que vino cuando enfrentó el problema, ¿cierto? Porque después de haberlo asesinado, dice la Biblia que empezó a correr por la ciudad el run run de que él había matado a alguien. ¿Qué hizo con el problema? ¿Qué fue? Él asesina al hombre y va y lo esconde. Y esa es la reacción que muchas veces nosotros tenemos frente al problema, frente al conflicto, frente a la dificultad. Lo escondemos. Los hombres somos especialistas en esconder el problema, ¿verdad? De repente estamos hablando con nuestra esposa, sale ese hombre viejo allá y se grita, airaos, pero pecamos. Y al rato caminamos al lado de la persona y como si no hubiera pasado, ¿qué? Absolutamente nada. Ve, ¿y por qué esta está brava? Yo no entiendo. ¿Sí? ¿Cuántos han reaccionado alguna vez así tratando de esconder? Aquí no pasa nada. No ha sucedido nada. El único que soy yo. Ay, gracias. Esa no es la forma correcta. Diga conmigo, esa no es la forma correcta. Dígalo conmigo, esa no es la forma correcta. Ahora vamos a analizar, esa es la primera forma no correcta. O sea, usted no puede esconder el problema, no esconda el problema. Hay un problema, hay que resolverlo, no lo tape, no le eche tierra, no dude, hay que hablarlo, no hay que esconderlo. Ahora, en segundo lugar, había una familia muy especial. Estaba conformada por un hombre que recibió una promesa de Dios llamado Abraham. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y poderosa. Dios le dio una promesa y le dijo que le daría un hijo. Pero en medio de la espera, en la desesperación, su esposa Sara dijo, mire, la cosa está dura y está pasando el tiempo, lo mejor que podemos hacer es que te voy a entregar a mi esclava Agar y a través de ella, pues Dios va a cumplir la promesa y me va a dar un hijo. Y resulta que Abraham, ni corto ni perezoso, siguió el consejo de su esposa y tuvo una relación sexual con Agar y Agar quedó embarazada. Ahí empezó el problema. Dice la Biblia que cuando Agar supo que ya estaba embarazada, empezó a mirar a su esposa o a Sara de una forma diferente. Ya no la veía como su ama, sino seguramente como yo le puedo dar un hijo, tú no. Y empezó un conflicto. Ahí había un problema. Cada uno de ellos tuvo como una participación muy particular frente al problema. Abraham se hizo el loco. Muchas veces nosotros respondemos frente al problema ¿cómo? Haciéndonos los locos. No, los que no está pasando nada, yo no estoy viendo nada, como el avestruz que abre el huequito en la tierra, mete la cabeza en ella para no ver absolutamente nada. Entonces hay un problema en la casa y el papá se hace ¿qué? El loco. Mija, resuélvalo usted, yo no me voy a meter en eso. ¿Ha visto gente que resuelve los problemas así? No es haciéndote el loco que vas a resolver el problema. Sara reaccionó de una manera diferente. Sara empezó a atacar. Se convirtió en enemiga de Agar. Dice la Biblia que la hostigó a tal punto que Agar no soportó más la presión. Usted se imagina todos los días a esa mujer diciéndole, ahí hablándole la cantaleta. ¿Cuántos les han dado cantaleta alguna vez? Eso es terrible. La Biblia dice que la mujer rencillosa es como una gotera en el techo. Cae la gota y dele y dele y dele. Entonces esa mujer estaba desesperada. Entonces no es atacando, no es desesperando a la gente, no es hostigándola, no es irritándola, no es irritando a nuestros hijos que vamos a lograr que ellos cambien. La Biblia dice que no debemos exasperarlos a ellos. Y a veces nosotros tenemos la actitud con los hijos de exasperarlos, de exasperar al vecino, de exasperar a todo el mundo, porque es la forma natural humana de resolver el conflicto. Esa no es una forma correcta. La otra persona involucrada en el problema fue Agar. ¿Qué fue lo que hizo Agar? No resistió más la presión y dice la Biblia que huyó. Huir no es la solución del problema. A veces nosotros, para evitar la pelea, ¿sabe qué? Quédese hablando sola, yo me voy. No, esa no es la solución para enfrentar un conflicto. Dice la Biblia que cuando ella estaba en el desierto, el ángel del Señor se le apareció y le dijo que era necesario que ella regresara a su casa. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo eso? Porque Dios sabe que para resolver el conflicto hay que poner la cara, no huyendo del problema. Otra pareja famosa de la Biblia que no resolvió bien su conflicto es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé fueron los primeros misioneros de la iglesia que estaba en Jerusalén, comisionada por la iglesia en Jerusalén para ir a las naciones, a las iglesias que no eran judías.
Pablo y Bernabé en uno de sus viajes llevaron a un sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos. Juan Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. En ese viaje, Pablo, Bernabé y Juan Marcos arrancaron el viaje, pero en el camino Juan Marcos se desanimó por alguna cosa, no le gustó la comida, él era un niño consentido tal vez. Y entonces Juan Marcos decide abandonarlos a ellos. Ahora van a repetir o van a hacer otro viaje misionero y Pablo y Bernabé le insiste a Pablo en que Juan Marcos debe ir nuevamente al viaje misionero. Esa situación produjo una división entre ellos. Ahora, la forma como resolvieron el conflicto no fue buena, porque ahí cada uno trató de imponer su propia perspectiva en el asunto. Y a veces nosotros queremos resolver el asunto así: ni tú ni yo, ni A ni B. Entonces cada uno trata de imponer su propio pensamiento, su propio criterio, y al final, ¿sabe qué? Dejémoslo así. ¿Alguna vez ha tenido un conflicto en donde uno se dice, ¿sabe qué? Dejémoslo así. Ya. Ni lo que dices tú, ni lo que digo yo. Entonces cada uno se va no ganador, sino perdedor con su propia verdad. Pablo y Bernabé al final perdieron los dos. Pablo continuó su camino misionero con otra persona llamada Silas y luego Bernabé siguió trabajando con Juan Marcos. Pero al final los dos perdieron. Y finalmente una persona que tampoco manejó el conflicto de la mejor manera, Gedeón. La Biblia dice que en la época de Gedeón los madianitas tenían asolado a Israel. Cada vez que venía el tiempo del cultivo, el tiempo de la cosecha, el tiempo de recoger todo lo que habían sembrado, aparecían los madianitas como un enjambre de langostas y devoraban todo. Entonces Gedeón estaba por allá escondido guardando las cosas para que no se las comieran los madianitas. Y Dios se le aparece y le dice que él era el escogido para derrotar a esta nación. Ahora, algo que me llamó la atención de la historia de Gedeón. Un día Dios le dice a Gedeón que en la ciudad donde él vivía había en la cima de la montaña un altar a Baal y a Aserá y que él era el comisionado en ir a derribarlo. Ahora Gedeón fue obediente con Dios, indudablemente, y fue a la cima de la montaña y derribó el altar de Baal y de Aserá. Pero la Biblia da un detalle, ¿cierto? Esos son los detalles maravillosos de la palabra de Dios. Dice, pero lo hizo de noche. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo de noche? Porque él no quería tener un conflicto con su familia y no quería tener un conflicto con la gente de la ciudad. Dice la Biblia que al día siguiente, en la mañana, cuando la gente se despertó y fueron a adorar seguramente allá a esa cima de la montaña, se dieron cuenta de lo que había pasado y empezaron a buscar para ver qué había pasado o quién había hecho esto y se dieron cuenta que había sido Gedeón. Hay veces en nuestra vida que tenemos problemas y no nos gusta poner la cara. Nos escondemos. Tenemos un problema con el vecino y hacemos todo lo humanamente posible para no verle la cara al vecino. Tenemos el problema con alguien y lo vemos venir en el centro comercial a 50 metros e inmediatamente de forma sobrenatural llega un mensaje de WhatsApp al celular. Yo sé que esa no es su reacción, pero ¿ha visto gente que reacciona contra usted de esa manera? Yo sé que usted nunca lo ha hecho, usted no se parece a mí. Jamás se ha cambiado de acera para no ver al problema, jamás. Pero cada una de estas reacciones son una manera incorrecta de enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque si tú reaccionas huyendo al problema, porque si tú reaccionas gritando, si tú reaccionas haciéndote loco, si tú reaccionas huyendo, si tú reaccionas, dejemos así, lo único que vas a lograr es que el problema se incremente, que el conflicto se aumente, que la disputa se agrave y termine ahí sí en qué, en una guerra. Ahí sí vas a terminar involucrado en un problema mayor. Ahora la pregunta es ¿por qué? La respuesta nos la da la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué huimos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué nos hacemos los locos? ¿Por qué evadimos? ¿Por qué evitamos? Santiago 4:1 dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Ahora, otras versiones dicen sus pasiones y está referido a nuestra carnalidad. Porque queremos resolver el conflicto desde nuestra carne,
desde la esencia de nuestro temperamento, de nuestra personalidad. Y esa no es la manera apropiada. Gálatas 5, 13 al 15 dice: ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Entonces, cuando estamos carnales, las respuestas que vamos a dar es carnalidad. Si yo grito en medio de un conflicto, pues seguramente lo que voy a cosechar son gritos de la otra parte. O la otra parte, si tiene un temperamento un poco más suave, más dócil que el mío, pues va a huir o se va a hacer el loco. Como muchos hombres dicen: yo ya para qué voy a pelear con mi mujer, ya yo sé que ella no cambia. Esa era mi postura. Yo le estoy hablando acerca de mí. Es que mi mujer es muy difícil, uno le dice las cosas, pero ella no entiende. Y con esa forma de ser que si ella no pierde, por lo menos la empata. Son argumentos falsos que se levanta uno mismo para no resolver bien los conflictos, para no resolver las diferencias. Yo la dejo que pelee sola. He oído a cientos de hombres ahí en mi oficina diciéndome: pastor, yo dejo que esa mujer hable, bla, 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 y yo estoy pensando en Falcao, estoy pensando en James Rodríguez, lo que va a ser la nómina para el Mundial de Rusia. Yo le digo: esa no es la forma correcta de resolver el conflicto. No es dejándola hablar sola, porque hay cosas que necesitamos que confrontar. Entonces Pablo sigue diciendo: más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, préstele atención a lo que viene a continuación. Le está hablando a las iglesias. Este era un mensaje dirigido a varias iglesias en Galacia. Y a mí me impactó lo que pasaba en la iglesia. Dice: pero si se muerden y se comen los unos a los otros. Yo dije: canibalismo en la iglesia. Pero Pablo no está queriendo decir eso. Dice: miren que no sean consumidos los unos por los otros. Que era lo que había: conductas violentas en medio del trato de la iglesia. Nos mostramos los dientes. ¿Alguna vez le ha pelado los dientes a su pareja? ¿Sí? ¿Cuánto le han mostrado los dientes de verdad? Que somos como Pablo ahí, nos mordemos unos a otros. Pues tal vez no nos hemos mordido, pero yo sí he visto aruñados, abofeteados, moreteados, porque reaccionamos carnalmente. La reacción carnal va a traer eso: violencia, golpes, maltratos. Entonces Pablo sigue diciendo en Gálatas 5, en el versículo 19, lo siguiente: ojo, mire, una persona que trata de resolver los conflictos desde la carnalidad va a tener siempre problemas. Dice: estos son las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos. Más del 50% de las obras de la carne están relacionadas con la gente. Envidias, celos, contiendas, disensiones es que no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo y entonces terminamos con el criterio dividido. Partidismos es: yo tomo mi lado, tú tomas el tuyo. Envidia y cosas semejantes, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Pacificador no es el que se hace el loco, pacificador no es el que se deja insultar, pacificador no es el que no dice nada, que lo golpeen la mejilla porque el Señor dijo la otra mejilla, pon la otra. Pacificador es el que se esfuerza, se esmera en resolver apropiadamente el conflicto. El que es capaz de decirle a alguien: ¿sabes qué? Eso no me gustó, me sentí irrespetado. Yo te voy a pedir que, por favor, esto no lo vuelvas a hacer. Poner límites es una forma de resolver los conflictos. Hablar, entender el punto de vista. Entonces tenemos que ser menos carnales y permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Pablo sigue diciendo ahí en Gálatas 5, en el versículo 22 dice: y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué necesitamos para tener buenas relaciones con la gente? Paciencia, tolerancia. En las relaciones matrimoniales se necesita ¿qué? Paciencia. Con los hijos se necesita ¿qué? Paciencia. A veces con algunas ovejas, ¿qué necesita uno? Paciencia. ¿Qué necesitan las ovejas con los líderes?
Paciencia. ¿Qué necesitamos con la gente en el trabajo? Paciencia, paciencia, paciencia. Y hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en un lugar, yo tenía un jefe que era bastante intenso. Él era adicto al trabajo, literal. Ese hombre podía trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana y al día siguiente estaba en el mismo ritmo de trabajo. Y este hombre en su naturalidad pues trató de que todo el grupo de trabajo que él tenía siguiera esa rutina laboral. Entonces fue un tiempo difícil. La verdad fue un tiempo difícil, pero reconozco que no supe manejar el conflicto en su momento y traté de resolverlo desde mi carnalidad. Cuando tú tratas de resolver un conflicto desde tu carnalidad, lo único que va a salir de tu boca es queja. Yo lo único que hacía era quejarme y tenía otros 20 compañeros que nos reuníamos a almorzar y todos éramos quejándonos, o sea, era la mesa de la queja. ¿Y a ti a qué horas te escribió? No, ese tipo me escribió a las 5:30 de la mañana, descarado. No, pero a mí no fue nada, a mí me escribió a las 11:30 de la noche y pretendía. Mi jefe no tenía ningún problema en llamarme un domingo a las 11 de la noche. Mi jefe no tenía ningún problema en llamarme, interrumpir mi descanso laboral para que yo buscara el computador y le diera una información. Él no tenía ningún problema. En mi caso yo tenía un conflicto, pero me las tiré de espiritualoide. Y entonces empecé a ayunar. Empecé a orar, empecé a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo ato a todo hombre fuerte que opera en este hombre. O sea, yo sé, la batalla que libramos no es carnal. Pero Dios me dijo lo siguiente, Lucas 12, 13 al 14. Le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Entonces, en otras palabras, Dios me está diciendo: hermano, solucione usted el conflicto. No puedo resolver tu problema porque es un problema de relaciones entre personas. Y los problemas los tienes que aprender a resolver tú. Es que tengo un problema con mi papá y yo no le hablo a 20 años. Pues usted está esperando, ¿qué está esperando? Que Dios haga algo sobrenatural. Dios va a actuar en la medida en que usted sea valiente y esforzado. ¿Qué le dijo a Josué? Sé fuerte y sé valiente y ve a conquistar esa tierra. Y así nos dice el Señor hoy. No espere, porque yo voy a esperar que Dios lo cambie, yo voy a esperar a que Dios los transforme. Esa era mi oración con mi esposa, porque mi esposa en su temperamento es fuerte. Entonces decía: yo no le voy a decir nada, Señor, convéncela a tu Espíritu, Dios, convéncela a tu Espíritu. Y me lo tragaba todo. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo: dígalo, que yo después lo haré. Habla. La palabra nunca vuelve vacía. Y empecé a cambiar mi actitud, de pasar de una posición pasiva, no resolutiva, a una posición activa. Lo mismo fue con mi jefe. Un día, después de 3 meses que no cambiaba nada y que vivía amargado y aburrido, porque si sonaba el celular un domingo, yo en medio del cine decía: ay, otra vez este tipo. Y se me revolvía todo. ¿Cuánto les ha pasado que se revuelven todo por dentro? Sí, que uno siente eso. El Espíritu Santo me dijo: enfrente el problema, no desde la carnalidad. Enfréntelo con gozo, con paz. Vaya lleno de benignidad, de bondad, de mansedumbre y háblelo con él, explíquele. Y más bien ora para que esas palabras hallen mella en su corazón. Y empecé a orar así. Y dije: Dios, dame la oportunidad de que yo pueda hablar con él, de que él mismo me ponga el tema. Y entonces un día me llamó a su oficina y dije: otra vez. Y entonces uno va como a la oficina y dice: ay, otra vez. Y me senté y me dijo: oye, yo quiero preguntarte algo. Yo soy muy intenso. Ay. ¿Cierto? Y cuando uno va a resolver el conflicto, el corazón le hace tucutu, 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 tucutu. Pero yo dije: este es el momento. Y lo hablé y le dije: mira, jefe, a mí me incomoda esto, porque es el día que yo estoy con mi esposa, tal. Me dijo: oye, sí. Listo, yo lo voy a cambiar. Y me dijo: ¿a qué te comprometes tú? Y le dije: jefe, usted me puede sacar el jugo de lunes a jueves, lo que quiera, pero el fin de semana déjemelo en paz. Ah, bueno. Y así fue. Y logramos que un acuerdo. Pero no desde la carnalidad, sino permitiendo a través de la decisión que tú tomes que el Espíritu Santo pueda obrar. Cuando tú tomas decisiones, Dios la va a respaldar. Hace unos días mi esposa me compartía un versículo que me impresionó.
Job 22:28 dice, si tomas decisiones, Dios te hará prosperar. Las decisiones que tú tomes, Dios las prosperará. No es haciéndose el loco, no es hablando con el hijo que tiene el problema, no es huyendo, no, es buscando la resolución del problema. Ahora, cuando tú no resuelves los conflictos en tu vida, eso trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no resolver los conflictos? Número 1, consecuencias espirituales. A tu vida llegará un espíritu de guerra, un espíritu de pelea, un espíritu contencioso. Proverbios 15:18 dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Proverbios 17:19 dice, al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca busca que se la rompan. Es una forma de demostrar que el espíritu de contienda en una persona trae problemas. Y uno va con el problema. Si usted no resuelve el problema en su casa, le garantizo que usted va a tener problemas en el trabajo. Si no resuelve el problema en el trabajo, le garantizo que va a tener problemas en la calle. Si no resuelve el problema en la universidad, lo va a tener con los amigos, lo va a tener en la iglesia. Porque el problema nos va a seguir a todas partes, porque es un espíritu que está en nosotros. En segundo lugar, un problema no resuelto, un conflicto que no ha tenido una solución adecuada, trae visión truncada. La visión se trunca, uno deja de soñar, uno deja de tener expectativas, uno deja de tener anhelos. La gente, los matrimonios, por la pelea que hay entre ellos, dejaron de soñar juntos. Nosotros hicimos ese ejercicio hace unos años, hace como 3 años, y el 70% de los matrimonios de la iglesia no tenían una visión. Pues nos casamos para tener hijos. Esa no es la visión. Los hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios, son la añadidura. Pero como pareja, ¿qué van a hacer? Se van los hijos y ¿qué pasó con el matrimonio? Se acabó, se destruyó, ya no hay nada sino una amistad, vivimos porque aprendimos a convivir por compañerismo. ¿Cuál es la visión que tiene su matrimonio? Las peleas, los conflictos no resueltos dañan la visión familiar, la visión como iglesia. La iglesia dividida no tiene visión. Se roba la unidad también, el conflicto no resuelto se roba la unidad. 1 Corintios 1 dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Yo le hago una pregunta a los que alguna vez han peleado, que han llegado a la pelea, a la disputa. ¿Usted piensa lo mismo que piensa su pareja? Cuando uno está bravo, enojado, ¿usted quiere hacer lo que el otro dice? ¿Será que se pueden poner de acuerdo? No, la visión se divide. No hay unanimidad en el pensamiento y menos en lo que uno quiere hacer. Menos. Lo mismo pasa en la empresa, lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, ojo, el conflicto no resuelto trae violencia. Claro, la impotencia, el reprimir las emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la frustración pueden terminar en violencia. Cientos de conflictos terminan ¿qué? A los golpes. Se jalan del pelo. ¿Usted alguna vez no peleó con su hermano? ¿Cómo terminaban? ¿Cuántos alguna vez se dieron golpes con su hermano? A ver, levante la mano, dígame la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabía uno, entonces era a ver quién se impone más, ¡pum! Y el otro tome. Violencia física, emocional, verbal, en todos los sentidos. Aún la gente que no sabe resolver sus conflictos termina enferma. ¿Sabe cuánta gente ya amargada enferma? Han acumulado el odio, el resentimiento. Pero la buena noticia de todo esto es que sí hay una manera. No es huyendo, no es evadiendo, no es gritando, no es golpeando, no es maltratando. Hay una manera y esa es la manera de Dios. ¿Cuántos quieren aprender cómo resolver conflictos a la manera de Dios? Entonces quiero compartirte 3 pasos sencillos para resolver conflictos. El primero está en Isaías capítulo 1 versículo 18. Antes de leer Isaías 1:18 quiero poner en contexto qué era lo que estaba pasando. El profeta Isaías empieza a escribir todo lo que había en el corazón de Dios frente al pueblo de Israel. Hay que entender que Israel era una nación muy idólatra.
Y Dios le reclama al pueblo y dice, mire, ustedes, los he tratado con amor, yo los he cuidado, yo los saqué de Egipto, yo he hecho cosas impresionantes por ustedes, pero ustedes siempre se van detrás de dioses, a dioses falsos, se postran delante de cualquier cosa, ustedes me son infieles. Entonces, había un conflicto. Dios tenía una diferencia con cada uno de ellos, con el pueblo de Israel. Pero en el versículo 18 de Isaías capítulo 1, Dios dice algo interesante. Préstele atención, porque ese es el paso número 1 para resolver el conflicto a la manera de Dios. Dios dice, vengan ahora, vamos a resolver el conflicto. ¿Vamos a resolver qué? Este asunto. Cada vez que usted tenga una diferencia con alguien en su casa, usted tiene que tener esta actitud. Esto que hizo Dios se llama asertividad. La asertividad es una habilidad que se puede desarrollar, que nos lleva a tomar acciones directas para resolver el problema. Usted tiene que salir de este lugar convencido de que cualquiera sea la discusión, la diferencia que se presente en su casa, usted tiene que tener siempre el deseo, la disposición de resolver el conflicto. Pablo por eso lo dice. Cuando ustedes estén enojados, no se acuesten con ese enojo en el corazón. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Es una invitación a cada uno de nosotros a resolver los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque si tú te acuestas sin resolver el problema, Pablo dice que le estamos dando cabida al diablo. Uno se levanta al día siguiente, no mejora, eso es una mentira. Yo, al ser flemático, me acostaba bravo con mi esposa. Yo quiero decirle que sí me ha acostado bravo con mi esposa, sí. Sí me ha costado, pero al día siguiente no me levanto más relajado, me levanto ¿qué? Peor. Entonces esa no es la forma, esa no es la manera de ver el conflicto, porque le di lugar ¿a quién? Al diablo. Y entonces el espíritu de guerra, el espíritu contencioso, el espíritu de pelea, el espíritu de guerra está en mí. Por eso lo mejor que puede hacer uno es, vamos a resolver ¿qué? Este asunto. Y no nos vamos a levantar de la mesa hasta que el asunto esté resuelto. Eso fue lo que Pablo le quiso enviar a Evodia y a Síntique. Ustedes le han dado lugar al enemigo a través de la división, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo antes decía que en los matrimonios valía la pelea. No, podemos discutir, podemos diferir, pero tenemos que solucionarlo para evitar ¿qué? Las peleas, las disputas, las disensiones, las rivalidades y los partidismos. Tuve que renovar mi manera de pensar. Aún entendí que muchas veces el conflicto no se va a solucionar entre las dos partes y por eso tenemos que recurrir a una tercera, como Pablo se lo insinuó a ellas a través de su carta. Él le dijo, y usted, el que está recibiendo la carta, vaya y ayúdelas. Entonces hay que entender que va a haber momentos en nuestra vida en donde vamos a necesitar la intervención de otra persona para que con objetividad nos ayude a resolver el conflicto. Yo he estado con mi esposa en cita, en consejería de parejas, con nuestros pastores para que nos ayuden a resolver diferencias. Tal vez lo que tú necesitas es sentar a tu hijo junto a ti y a la mamá para que te ayude a resolver tu conflicto con tu hijo. No esperes que otro te lo resuelva. El Señor nos dijo eso en la palabra en Lucas 12. No esperes a que otro lo resuelva, porque a veces queremos que otro lo resuelva. Aquí en la iglesia eso pasa mucho. Los papás que tienen hijos en la iglesia entonces llaman al líder. Líder, mire, que no sepa mi hijo, pero yo le voy a contar algo, ¿oyó? Trátelo con él, dígale que está siendo como irrespetuoso, dígaselo usted, solucione el problema usted. Mira al de al lado, dígale, el problema te toca resolverlo a ti. Eso se llama asertividad. Ojo, si no quieres que el diablo reine en tu vida, en tu casa, disponte a resolver el conflicto. ¿Cuántos quieren tener de invitado al diablo en la casa?
No, ninguno. Entonces resuelva el conflicto. Número 2, Pablo nos dice, lo segundo que hay que hacer, fuera de tener la disposición de resolver el conflicto, es desarrollar las 3 Cs. ¿Qué es esto? Filipenses 4:5 nos dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Entonces, cuando Pablo escribió este pasaje guiado por el Espíritu Santo, utilizó una palabra en el griego que en el español una sola palabra no alcanza a describirla completamente. Entonces, en el español toca usar 3 palabras para entender lo que Pablo quiso decir acá. ¿Cuáles son las 3 palabras? En el español, al traducirla, pusieron consideración, pero es más que ser considerado para resolver un problema. Necesitas ser condescendiente. ¿Quieres resolver conflictos? Tienes que aprender a entender la posición de los demás. Receptividad y ser abierto para entender las propuestas de los demás. Tienes que tener mente abierta para oírlo, para escuchar su propuesta, para entender, para mejorar la relación con tu hijo. Tienes que ponerte ahí, ser receptivo. Ellos piensan diferente. Son una generación diferente. Queremos educar a los hijos cuando no había iPad, no había iPhone, no había Netflix. Le tocaba a uno pararse al televisor a hacer tac, 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 tac. La señal. Y con ese mismo criterio queremos educar a nuestros hijos. Hay que entender que todo ha cambiado. Entonces se necesita que ser condescendiente. No significa tolerar todo, aguantarse todo. Significa ser receptivo y abierto para discutir, para hablar y ponerse de acuerdo. La segunda C es la compasividad. Compasivo es ponerse en los zapatos del otro y ver lo que está sintiendo. Póngase en los zapatos de su esposa. Pero es que mi mujer siempre pelea por eso. Es que yo no puedo ver ni un partido de fútbol. Oiga, póngase en los zapatos de ella y escúchela. No, pero es que mi amor, usted se ve 7 partidos el domingo. Me siento sola, me siento abandonada. Se lo hablo porque eso me pasó a mí hace muchos años. A las 7 de la noche le prestaba yo atención a mi esposa. ¿Ya para qué? Entonces, aprender a escucharlas. Y la tercera C es la comprensión. Comprensión. Entender a la persona. No juzgar a priori. Y lo tercero que tú necesitas es orar por mansedumbre. ¿Quieres ser una persona que resuelve conflictos? Solo el manso los va a resolver. Segunda de Timoteo 2:24 al 25 dice: pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se le oponen. ¿Cómo vas a resolver tus conflictos? Con mansedumbre. ¿Sabes por qué la mansedumbre es importante? Primero hay que entender que es un fruto que no tiene el hombre, es un fruto del Espíritu Santo. Así que hay que orar para que el Espíritu de Dios nos llene ¿de qué? De mansedumbre. ¿Que Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Lo hizo con Moisés, que era iracundo compulsivo, no lo va a hacer con nosotros. Entonces tengo que orar por mansedumbre. La mansedumbre, ¿por qué es importante? Porque la mansedumbre te lleva a ser una persona con dominio propio hacia la ira. El manso, Moisés en otra época, cuando el pueblo de Israel lo quiso asesinar a pedrazos, los hubiera acabado también a ellos. Pero cuando lo quisieron ya en el desierto, lo querían destruir, lo querían matar, él oraba y le decía: Señor, no los destruyas. Eso lo hace un hombre que ha recibido el fruto del Espíritu Santo. El ser manso te hace una persona que no guarda resentimiento. ¿Tú quieres medir el nivel de mansedumbre que hay en tu vida? Cuenta cuánto tiempo has durado bravo con una persona. Si duras toda la noche sin hablar, te falta mansedumbre. Pero si a la media hora, a la hora, eres capaz de hablar y decir: sabes que ya perdoné, ya hice mi proceso de perdón, ya yo pasé la página, perdoné 70 veces 7 como dice la Biblia, entonces tú eres una persona mansa. Yo no era muy manso. Me podía durar 5 días el látigo del silencio en esta casa. Lo único que se oía era la música de los vaqueros. A ver quién sacaba primero el revólver para sacarlo luego el otro. No era muy manso. Pero orando, Dios nos hace ser personas mansos. La mansedumbre trae docilidad, suavidad a la hora de hablar. La Biblia dice que la palabra suave calma los ánimos.
Te pueden responder con 10 piedras, pero tú tienes una palabra suave y lo desarmas. ¿Cuántas veces no hemos llegado así alterados y llega uno a gritar y lo reciben con una sonrisa? Bienvenido, buenos días. Y uno lo bajan a uno. La mansedumbre te libra de la arrogancia. La mansedumbre te enseña a ser una persona con corazón enseñable. Y ojo, ser una persona mansa te hace o te ayuda a evitar la presunción. ¿Sabes qué es presunción? Asumir cosas antes de que hayan pasado. Cuando tú eres manso, tú estás dispuesto a escuchar. Esperas la evidencia, esperas las cosas que la persona te cuenta para tomar decisiones. Primera de Corintios 11, 17 al 19 dice: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, oye, Pablo dice, mire, aún las peleas permiten ver algo. Todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Y leyendo este versículo entendí algo, que Dios siempre está recorriendo la faz de la tierra. Y Dios está viendo cada detalle de nuestra vida, para aprobarnos o para desaprobarnos. La manera en que enfrente yo mis conflictos determinan si yo verdaderamente soy cristiano o no. Si yo no soy capaz de resolver los problemas en mi casa, no voy a poder ser llamado cristiano. Es una forma a través de la cual Jesús dice, ¿sabes qué? Tú me has negado en lo público, con la gente, con tu forma de actuar y resolver tus problemas, que yo tendré que negarte delante de mi Padre. Es un llamado de atención de parte de Dios para nosotros. ¿De qué manera van a aprender las nuevas generaciones a resolver los conflictos si nosotros no somos capaces hoy en día de poner en práctica la palabra de Dios? Tenemos una responsabilidad, aprender. Mira el de al lado, dígale, el loro viejo sí da la pata. Pero es que yo toda la vida así, yo no. Usted sí puede, porque uno todo lo puede en Cristo que lo fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo sí puedo cambiar. Yo no sé tú, pero yo sí puedo cambiar. Y yo sí quiero cambiar mi manera de resolver mis problemas. Yo sí quiero cambiar mi manera de resolver mis diferencias con la gente. Yo sí quiero. Yo sí quiero, sí, voy a discutir con mi esposa, indudablemente, me faltan muchas, pero yo quiero aprender de esta palabra. Yo quiero ponerla en práctica. No sé tú. Amén. Entonces quisiera orar hoy por aquellas personas que pueden reconocer que tienen un problema a la hora de resolver sus conflictos. Si usted los ha resuelto igual de mal que yo quisiera orar por usted en esta mañana. Si usted se puede poner de pie y decir, mire, yo resuelvo mal mis asuntos. Yo soy gritón, yo soy impulsivo, yo soy violento, yo soy de los que se esconde, yo soy de los que evade, yo soy de los que huye, yo soy de los que, no, antes de que suceda yo mejor me hago, no, ni siquiera lo enfrento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios hoy que nos llene con mansedumbre. Señor, y reconocemos que muchos hemos actuado por desconocimiento de manera inapropiada. Señor, nos pasa lo mismo que la iglesia. Cuando peleamos, mostramos los dientes, tratando de imponernos, y no permitimos que tu Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Tú nos has empoderado, Señor, para que las obras de la carne no se manifiesten. Pero hoy reconocemos que muchas veces, cientos de veces, hemos resuelto los problemas desde nuestra carnalidad. Y te pedimos perdón por eso, Señor, porque no hemos sido testimonios con nadie acerca de ti. Y por eso hoy nos postramos delante de tu presencia y nos humillamos. Y clamamos en esta mañana para que a nuestra vida venga el querer como el hacer, de resolver siempre los problemas, pero no a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a ser asertivos de ahora en adelante. Si hay algo que nos incomoda con alguien, Señor, que podamos ser capaces de vencer cualquier cosa que haya dentro de nosotros y a hablarlo en el nombre de Jesús. Pero enséñanos a ser
compasivos, enséñanos a ser comprensivos, enséñanos a ser condescendientes en el nombre de Jesús. Y por encima de todas las cosas, enséñanos a perdonar. Así como tú nos has perdonado, que nosotros a través de la mansedumbre podamos ser personas sencillas, humildes, perdonadoras, enseñables, que aun si mi hijo quiere decirme algo, que él tenga la libertad de saber que su papá o su mamá lo va a escuchar. Que mi esposa pueda ver en mí un hombre al que puede hablarle, Señor. Que la gente que trabaja conmigo pueda tener la confianza, la tranquilidad de que podemos hablar. Que la gente que me rodea siempre puedan ver en mí alguien con el que se puede discutir sin pelear. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Yo te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu Santo, convéncenos. Espíritu de Dios, redargúyenos, instrúyenos y capacítanos para llevar a cabo esta palabra que tú nos has hablado en la mañana de hoy. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que salgamos de este lugar decididos a practicar cómo resolver conflictos a la manera tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. De mi corazón